Bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. Hasta ahora les saluda Mariana Martínez. Vamos a ver de inmediato titulares registrados hasta esta hora en materia económica. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, en medio de las situaciones que pasamos durante el año 2020, el 2021 avanza ¿de qué manera? ¿Cuáles son las cifras que ustedes están evaluando en este momento? ¿Se habla o es posible hablar de un proceso de recuperación o por el contrario es más un proceso de adaptación a lo que ha estado pasando? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nosotros del Observatorio Venezolano de Finanzas hay dos indicadores fundamentales que hacemos seguimiento. Uno es el índice de actividad económica, que nos permite hablar del tema de si hay o no una recuperación, y por otro lado el índice de precios, ¿no? Respecto al índice de precios, las noticias no son buenas, ¿no? La inflación en el mes de enero para nosotros superó el 50%, 55,2%, y eso indica pues que durante este año 2021 Venezuela arranca con mal pie, y arranca con mal pie porque la hiperinflación se va a mantener por lo menos hasta enero del año 2022. Esto ya es un proceso muy largo, un proceso muy extremo, que es la hiperinflación, que afecta seriamente el salario del trabajador, especialmente el salario de los trabajadores de la administración pública, de los maestros, de las enfermeras, de los policías, que tienen un salario en bolívares, ¿no? Y en definitiva ese salario cada vez compra menos de la canasta alimentaria. En el mes de enero llegó al mínimo de compra, de la capacidad de compra de ese salario. Entonces, en términos de inflación y de la moneda, y capacidad de compra de la moneda, las noticias no son buenas. Respecto a la recuperación económica, hubo una leve mejoría en el último trimestre, en un año muy malo, ¿no? Entonces, un año en el cual, según nuestras estimaciones, la economía cae 40%. Bueno, en el último mes esa caída pudo haber sido el 50%, llegó al 40% y hay un leve rebote. Eso tiene que ver con la mejora del suministro de combustible, definitivamente. La flexibilización del distanciamiento social, es decir, las medidas de separación y distanciamiento se relajaron un poco, y sobre todo en el mes de diciembre se permitió la apertura de una gran cantidad de locales comerciales. Y definitivamente esa liberalización de la economía, levantaste controles de precios, controles de cambio, bajaste los aranceles, diste mayor flexibilidad a las empresas petroleras, y en cierta manera también el proceso de dolarización o la no persecución de las operaciones en dólares también ha permitido ese respiro, ¿no? No se puede hablar de una recuperación mientras eso no sea algo más sostenido en el tiempo. Tenemos que esperar todavía qué pasa en el primer trimestre del año 2021. Y tal vez lo importante acá es que mientras pueda ocurrir una leve mejora en algunos sectores, tienes la hiperinflación. Entonces una economía no se recupera de manera total, y sobre todo que mejore la calidad de vida del trabajador y de todos los venezolanos si no hay se abate el problema hiperinflacionario. Ahora, señala que vamos a tener inflación por lo menos hasta el año 2022, pero para saber si efectivamente vamos a superar esa inflación tendrían que haber medidas que hasta el momento no hemos visto o no conocemos. Me gustaría hablar de eso al regreso de es parte del problema y de la disyuntiva que existe en el mundo entero sobre la economía y la operatividad y el efecto del COVID. Sí, definitivamente. El COVID ha afectado a todas las economías del mundo. La caída regional, ¿no? Los países de América Latina es aproximadamente 8%, la Venezuela fue de 40%, ¿no? Sí. El COVID en Venezuela, su efecto se propagó más porque junto al COVID ya venía un colapso económico en marcha del modelo socialista, y por otro lado tenías las fallas de combustible, electricidad, de agua, de internet. Un país donde toda la economía se fue a lo digital, un país que no estaba preparado y donde amplias zonas del país carecen de conectividad. Pero claro. bueno, la pregunta que dejaste pendiente era el tema de qué está haciendo el Banco Central para resolver el problema hiperinflacionario. La respuesta es nada, ¿no? Por no decir que absolutamente nada. Y esto es sumamente grave porque la inflación es la expropiación silenciosa del salario del trabajador. Y cada día que pasa, el trabajador, las personas que trabajan aquí, camarógrafos, choferes, personas que trabajan en casa de familia, si ganan en bolívares, se están cada vez empobreciendo. Y resolver el problema de la hiperinflación requiere un financiamiento externo, en primer lugar, resolver el problema de la deuda externa, que hay que renegociarla, y eso definitivamente requiere un cambio político, ¿no? Porque necesitas un ejecutivo que sea reconocido internacionalmente,
que sea interlocutor válido ante los países donde emitiste la deuda, que pueda buscar financiamiento fuera de Venezuela, digamos, masivo y extraordinario. Y por eso entonces este problema parece que no se toca, no está en la agenda, mientras poco a poco el pueblo venezolano sufre calvario, el calvario de una moneda que cada vez vale menos, especialmente los pensionados, que toda su vida cotizaron y en este momento pues la pensión es de absolutamente nada. Menos de $1. Menos de $1. El salario mínimo de los trabajadores en la administración pública especialmente está sumamente deprimido. Y eso entonces obliga a que, por ejemplo, en este momento 66% de los empresarios de este país piensan invertir si hay un cambio político. ¿Por qué? Por este tema de la deuda, que aumenta el riesgo país, aumenta el riesgo de las inversiones en Venezuela, el costo del capital para invertir en Venezuela. Entonces la prioridad de cualquier recuperación económica, de cualquier plan, de una recuperación que sea para todos los venezolanos, implica resolver el problema de la hiperinflación definitivamente, primordialmente. En esa correlación de fuerzas, oposición o partidos políticos de oposición, pero sector empresarial y el Estado, pareciera que el sector privado es el que tiene quizá la mayor posibilidad de negociar algo con el Ejecutivo Nacional ante la incapacidad que pueda tener el gobierno de abastecer las necesidades del país. En medio de esas condiciones que hoy enfrenta ese sector, pero que además está afectado internacionalmente por sanciones que lamentablemente, aunque se diga que son personales, terminan afectándonos a todos los venezolanos, a mí, a usted, a cualquier otra persona en el país. ¿Cómo se puede llevar a cabo un proceso de avanzar para ese sector privado que necesita generar empleo, que quiere hacer negocios, que no se puede ir o que ya tiene sus negocios en Venezuela? Claro, sí, bueno, cada día que pasa Maduro ocupando el poder nos afecta a todos los venezolanos, ¿no? Y afecta, por supuesto, a la actividad productiva, al riesgo país, y la hiperinflación, por supuesto, ¿no? Todos son problemas que están asociados a la crisis política, ¿no? A la crisis después por una crisis de representatividad y una crisis de legitimidad por otro lado, ¿no? El sector empresarial en Venezuela está llamado a cumplir un rol cada vez más importante. Históricamente el gran motor de la economía venezolana era la actividad petrolera en manos del Estado venezolano. Hoy en día el sector público y la actividad económica del sector público en los últimos 7 años, desde 2013, con la llegada del señor Maduro, ha caído 99%. El Estado en Venezuela, la actividad económica del Estado venezolano está desapareciendo. Digamos, ya tú ves el Estado de las escuelas, el Estado de los hospitales, el Estado de los servicios públicos. Entonces, ha ocurrido en estos 7 años la destrucción del petroestado. El petroestado está desapareciendo. Y la importancia relativa del Estado en la producción económica o en la actividad económica es cada vez menor. ¿Eso qué implica? Bueno, que en este momento el sector privado tiene una importancia mayor en términos relativos, aunque es más pequeño en términos absolutos. Es decir, el Estado y el sector privado, los dos son más pequeños, pero en ese achicamiento del Estado y del sector privado, el sector privado quedó un poco más, se achicó menos de lo que se achicó el Estado. Y la recuperación que puede estar o que podría ocurrir para el año 2021 estaría asociado al sector privado, en actividades tal vez de poco valor agregado, pero que es ahora entonces la economía privada la que está tomando la iniciativa. Como debió haber sido siempre. Como debió haber sido siempre y no el Estado. Y eso es una oportunidad para el sector privado. Ahora bien, pienso yo que el sector empresarial debería luchar o colocar como primer punto de su agenda el tema de la hiperinflación. Porque es la única manera de que se puedan atraer inversiones masivas a Venezuela, se pueda buscar financiamiento masivo para Venezuela y se pueda dar una moneda estable para los venezolanos. La dolarización al final no afecta a todos los venezolanos, sino a un grupo que se está beneficiando, tal vez del 20%, pero no es para el 100% de los venezolanos. Entonces hay que buscar una política, y que yo creo que el sector empresarial tiene un rol importante allí, de colocar de manera primordial la hiperinflación, de manera tal de que esa política no solo los mejore a ellos, sino que mejore la calidad de vida de todos los venezolanos, incluyendo sus propios trabajadores. ¿Y qué puede hacer el sector privado con eso? Bueno, el entorno macroeconómico es fundamental. O sea, aquí lo que estoy hablando es que el entorno macroeconómico adecuado, unas reglas de juego claras, un entorno más amigable, pero Quizás no solo desde el punto de vista regulatorio, sector... sino también desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Porque esto es un tema de que
Bueno, tú no puedes nadar contra la corriente, ¿no? Y la corriente de la hiperinflación es muy fuerte. Quizás parte de lo que también se estaba buscando en estos procesos de negociación, que ha estado, por ejemplo, la principal cúpula empresarial del país, Fede Cámara, frente a la Asamblea Nacional, pedir reglas de juego claras. Sí, pero yo eché en falta que no estaba el tema de la hiperinflación, sí estaba en la propuesta de Consecomercio. Creo que son cosas que hay que ir agregando en la agenda, con ánimo de que, bueno, porque si te simplifican los trámites, que es una cosa que todos queremos, por ejemplo, para pagar impuestos o para registrar una empresa, eso es positivo, ¿no? Pero, digamos, frente a una hiperinflación, cualquier medida pequeña no compensa el daño que hace una hiperinflación, que es un proceso extremo que ya ha dañado pues, más del 90% de la economía. Hay que pedir más transparencia, mayor intervención y participación en política monetaria por parte del Banco Central. Que el sector empresarial también pida un poder ejecutivo legítimo que pueda ser interlocutor internacionalmente. Es decir, pues no, la agenda está, y eso no lo dice la cúpula empresarial, las bases empresariales indican que, bueno, que el cambio económico requiere anteriormente un cambio político para que esas inversiones puedan llegar, para que la recuperación sea rápida y no conformarnos con esta economía tan pequeña donde unos pocos se benefician, pero no se benefician la mayoría del pueblo venezolano. Claro, pero muchas personas quedaron esperando durante 2 años resultados en materia política. Lamentablemente ningún resultado de estos llegó, y no llegó por ninguna de las dos vías, lamentablemente también hay que decirlo. En medio de esta situación, es verdad, el venezolano es el que se va afectando más, y muchos señalan y nos preguntan a día cuál es la razón para que sí, efectivamente, existe la hiperinflación y están los bolívares cada vez en cifras más extraordinarias y extravagantes, pero también están aumentando todas las cosas en dólares. ¿Qué es lo que hace que esas cosas aumenten en dólares, para explicárselo a la audiencia que siempre nos lo pregunta? Sí, claro, la audiencia muchas veces pregunta esto. Mira, nosotros medimos desde el observatorio una canasta normativa de bienes, es decir, un buen mercado. ¿Cuánto cuesta un buen mercado por una familia de 5 personas, ¿no? Bueno, ese mercado en enero del año 2020 costaba $200, $205. Pero ese mismo mercado llegó a costar $250 a mediados de año. Pero en septiembre llegó a costar nuevamente $200. Entonces los precios en dólares suben y bajan, llegan a un máximo y vuelven a bajar. Y uno dirá, bueno, la gente normalmente ve el aumento de los precios en dólares, pero a veces no ve cuando baja. ¿Y cuándo baja? Bueno, cuando se dispara el dólar. Porque muchas veces entonces lo que tienes es un dólar que se va disparando y los precios se rezagan. Exactamente, el tipo de cambios se aprecia en términos reales, es decir, los precios suben más lento que el dólar y eso hace que en algunos momentos sea más caro el dólar. No hay inflación en dólares, sino que hay un carrusel en el cual sube y baja los precios en dólares, y por eso hay que estar atento. Ahora, hay bienes que están aumentando en dólares. Por ejemplo, el corte de pelo, de cabello, eso está aumentando. Los servicios están aumentando. El trabajo de un mecánico, el trabajo de un jardinero, de una mujer que trabaja en el hogar. Bueno, esos servicios sí pueden estar aumentando y están recuperando los precios anteriores que tenían cuando comenzó la hiperinflación. Es decir, también se está recuperando porque es parte de la actividad diaria de cada una de estas personas para poder subsistir. Exactamente. Y avanzar. Y es parte de lo que mueve la economía. Exactamente. Entonces eso hace que algunos sectores se puedan estar recuperando, no todos, porque uno cuando ve la macroeconomía tiene que ver todos los sectores, pero puede haber algunos sectores motorizados que migraron de ser mototaxistas a ser delivery. Entonces, sobre todo aquel personal que está en el área informal de la economía, quizás el que mejor se ha visto. Y que no solo informal, sino que también logra tener un ingreso y una fuente de ingresos, un salario en dólares. Además, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. Ángel Alvarado, economista, estaba con nosotros la tarde de hoy. Así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.